Buenas noches, hermanos. Es una bendición llegar a sus hogares o donde se encuentren para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedir la bendición de Dios para esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por este día, porque nos has permitido llevar diferentes actividades, Señor, y tú nos has bendecido, nos has guardado y tú eres bueno. En esta noche rogamos de tu dirección, de tu auxilio. Queremos entender, comprender tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes. La queremos atesorar en nuestros corazones y ponerla en práctica, y que hables a nuestras vidas. Queremos ser obedientes, Señor, a tu voz. Ayúdanos, auxílianos. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos, amigos que nos ven. Es un privilegio que nos puedan acompañar. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel. Espero que tengan lista su Biblia. Primer libro de Samuel, y quisiera seguir meditando en el capítulo 28, el encuentro con una medium. Y hoy vamos a concluir este capítulo, esta narración. Pero me gustaría que pudiéramos meditar en algunas cosas. Ya hemos leído el capítulo 28, hemos visto algunos detalles importantes, y me gustaría poder concluir en esta noche con respecto a este tema, con Saúl y la adivina de Endor. Si nosotros tenemos algún amigo, algún conocido que está visitando estos centros, lugares espiritistas, o como le llamen, ya lo discutimos hace 8 días, pues muchas de esas personas son charlatanes, engañadores, pero otras personas realmente sí tienen contacto con estos espíritus malignos, y ninguna opción es buena. Lamentablemente hay muchas personas que recurren a estos medios, a estas personas, a estos centros espiritistas, y ha quedado determinadamente prohibido, y esto lo hemos observado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que esto es detestable a Dios. Esto es un pecado detestable a Dios. A Dios no le agradan las personas que visiten estos lugares, que tengan contacto con espíritus malignos, porque al final, y eso es lo que hemos visto, que estas personas están teniendo contacto con demonios, como le llama el apóstol Pablo, o como lo enseña el apóstol. Hay algunas preguntas que me surgen al leer este relato, y creo yo que es importante hacerlas y poder meditar. ¿Por qué los mediums son tan populares, hermanos? Y hoy en día este asunto, uno diría, bueno, llegó la modernidad, llegó la posmodernidad, y esto se va a llegar al olvido, ¿no? Estas son cuestiones de la antigüedad, dirían algunos, ¿no? Y la ciencia ha avanzado, el conocimiento también ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pero también este tema con respecto al espiritismo y todos sus derivados es algo que ha crecido mucho en nuestro medio. Es interesante y es increíble ver cómo es de que hoy personas practican el espiritismo, y se observa en Facebook, en YouTube, en TikTok, en las plataformas. Inclusive usted se puede comunicar a través de ellos, ¿no? Si usted necesita algo, y les puede escribir a Facebook o en TikTok, y se puede comunicar y pueden hacer lo que ellos le llaman los trabajos. Pero esto es algo que ha crecido bastante. Algunas otras cosas, ¿no?, que están más maquilladas, diríamos, pero que al final es lo mismo, y creo yo que nosotros debemos de estar muy atentos como hijos de Dios. En este sentido debemos de ser muy astutos como la serpiente para saber, hermanos, discernir, porque vuelvo a repetirlo, en muchos lugares hay mucho maquillaje con respecto a esto, y al final es lo mismo, es algo que le desagrada a Dios, y creo yo que debemos de andar con pies de plomo, debemos de andar muy atentos. Pero hoy todo esto es muy popular. Vuelvo a repetirlo, uno diría, no, los tiempos han cambiado, no, pero esto
ha tenido mucho auge, inclusive dentro de los jóvenes hoy en día. Esto todavía tiene mucha fuerza. ¿Por qué la gente acude a ellos? Y también es otra pregunta válida. ¿Por qué la gente toma tiempo, toma de su dinero para, entre comillas, invertir en esto? Y uno se pregunta, ¿y por qué las personas hacen esto? ¿Qué es lo que ofrecen? Ya lo hemos visto, hay muchas personas que son engañadoras, que son estafadoras, pero también hay otras personas que realmente sí tienen contactos con espíritus inmundos. ¿Hay una mejor opción? Y hay algunas pistas que ayudan a responder estas preguntas en la historia de Saúl y la medium de Endor. Saúl, hermanos, en el texto sagrado que ya hemos leído en todo el capítulo 28, específicamente en el versículo 5, dice que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Esto pasa en el corazón de Saúl y entonces él tiene miedo. Tiene miedo porque se enfrenta a un ejército filisteo. Pero Saúl ya se había enfrentado al ejército antes y lo había vencido. Es importante notar, hermanos, que esta no es la primera batalla contra los filisteos. Ya Saúl ya se ha enfrentado contra ellos y ha obtenido la victoria. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el verdadero problema es que se enfrenta solo al ejército. Dios ya no está con Saúl. Dios ya no está en los planes de Saúl. Dios ya no está en su gobierno. Dios ha abandonado a Saúl y él se encuentra completamente solo. ¿Quién lo sabe? Por eso es el gran miedo que él tiene, el terror. Es cierto, ya se ha enfrentado a los filisteos, los ha vencido, pero era cuando Dios estaba con él. Ahora Saúl se tiene que enfrentar solo al ejército filisteo. Cuando aparece Samuel, dice en el versículo 15, y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Escuche esta frase porque es tremenda. Dios se ha apartado de mí. Dios me ha abandonado, dice Saúl. Y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños, por lo que te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Dios me ha abandonado. Dios ha guardado silencio. Dios ya no me habla ni por profetas ni por sueños, ya no me habla de ninguna manera. Dios me ha abandonado, dice Saúl. Y por eso es de que él tiene un gran temor, una gran preocupación, porque él ahora se tiene que enfrentar al ejército filisteo completamente solo. Lo que Saúl realmente quiere es la presencia de Dios. Y eso es lo que él necesita. Él necesita la presencia de Dios. Él necesita de Dios. Pero con sus actitudes ha rechazado a Dios. Hermanos, esto es algo en lo cual debemos de detenernos y meditar. Porque muchas veces nosotros con nuestra boca no decimos: no, yo no necesito a Dios, ¿no? Hoy inclusive la gente habla mucho de Dios, ¿no? Y en nuestro contexto todavía la gente habla mucho de Dios. Pero con nuestras actitudes,
con nuestras decisiones. Muchas veces le estamos diciendo a Dios: no te metas, no te necesito. Pero cuando nos encontramos en situaciones difíciles de la vida, cuando sabemos, hermanos, que nos tenemos que enfrentar a circunstancias difíciles y sabemos que estamos solos, entonces reaccionamos, clamamos y pedimos la misericordia y el auxilio de Dios. Y pretendemos, pensamos, creemos que Dios es como un bombero, ¿no? Que si yo le digo: no, Señor, aquí no te metas, tampoco aquí. Pero cuando me encuentro en una circunstancia difícil, entonces tengo que marcar el 911 porque es una emergencia. Y muchos tienen en su mente, en su teología, que Dios entonces tiene que venir corriendo, ¿no? Como un bombero, a podernos ayudar y a podernos salvar y a podernos rescatar. Y no es así, mis amados hermanos. ¿Me rechazaste aquí? ¿No fuiste obediente aquí? ¿No quisiste saber mi consejo? ¿Rechazaste mi consejo? ¿Rechazaste mi compañía? Y ahora que me clamas, entonces nos pasa muchas veces como Saúl. El Señor no me responde. El Señor no me habla. Estoy solo. Saúl, lo que Saúl realmente quiere es la presencia de Dios. Y él sabe que eso es lo que él necesita en esta batalla. Hermanos, la pregunta es: ¿será que Saúl tiene los recursos económicos? Y la respuesta es sí. ¿Será que Saúl tiene el poder militar? Y la respuesta es sí. ¿Será que él tiene el poder político? Y la respuesta es sí. ¿Él tiene la presencia de Dios? Y la respuesta es no. Hermanos, podemos tener los recursos económicos. Podemos tener el poder. Podemos tener muchas cosas. Pero si no tenemos a Dios, si no tenemos su presencia, si a Dios, hermanos, lo hemos sacado fuera de la ecuación, nuestras vidas no tienen sentido, no tienen propósito y no hay esperanza. Saúl aquí no tiene esperanza de que vaya a ganar la batalla. Dios no está en el asunto. Saúl se ha alejado de Dios demasiadas veces. Y ahora Dios lo ha juzgado dándole lo que quiere. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le decimos a Dios: no, no te metas en esto, tampoco en esto, tampoco en esto? Y Dios dice: muy bien, no me voy a meter. Pero vuelvo a repetirlo. Pero cuando nos encontramos en momentos de angustia, entonces clamamos y estamos diciendo: Señor, auxilio, ayúdame. Y probablemente la respuesta del Señor sea: pero tú no querías que me metiera. Y no me voy a meter entonces en tus asuntos. Sucede muy a menudo que la gente ignora a Dios y luego se queja de que Dios lo está ignorando. Hermanos, así es el ser humano. Ignoramos a Dios en nuestro día a día, en nuestras acciones, en las decisiones que tomamos. Ignoramos a Dios, no lo tomamos en cuenta. Muchas veces, aunque sabemos que es malo, nosotros decimos: no importa, yo lo hago. Sacamos a Dios de la ecuación, no lo tomamos en cuenta. Pero después, hermanos, nos quejamos y decimos: Dios no escucha mi oración, Dios no me responde. Podríamos decir, el ser humano es ingrato, ¿no? Es triste cuando alguien cercano a usted no lo toma en cuenta. Y usted de repente quiere darle un consejo y no, lo que vos digas no me interesa. Pero aquí no me interesa.
Pero cuando alguien se encuentra entonces en necesidad y sí, hoy sí necesito de ti, y probablemente uno ya molesto y dice, no, si me dijiste que no necesitabas de mi ayuda. La gente ignora a Dios y luego se queja de que Dios los está ignorando. Si quieres que Dios te deje en paz, entonces ten cuidado. Y vuelvo a repetirlo. No es de que lo digamos con la boca, de decir, no, yo no necesito a Dios, sino con nuestras actitudes. Y debemos de tener cuidado porque probablemente esto vaya a suceder y Dios diga entonces, no necesitas de mí. Bueno, yo me alejo entonces del asunto, me salgo de la ecuación. Y eso es lo peor, hermanos, que nos puede suceder en la vida. Podemos tener dinero, recursos económicos, muchas cosas, pero si no tenemos a Dios, hermanos, no lo tenemos nada. No tenemos nada. Dios puede darte lo que deseas, puede dejarte en paz. Es como cuando un hijo le dice a su padre, ¿no? Déjenme en paz porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Y el papá, la mamá están ahí porque quieren proteger a su hijo, quieren cuidar a su hijo. Hermanos, qué tremendo y qué delicado cuando un padre o una madre le dice a su hijo, ya no te voy a decir nada, haz lo que quieras. En lugar de volverse a Dios, Saúl recurre a un medium para conjurar un reemplazo para Dios. Algunas personas acuden a divinos porque no pueden soportar vivir sin aquel que han perdido. Hacen que una persona sea tan central en su vida, su identidad y su alegría, que cuando esa persona muere, su vida se siente completamente vacía. Y creo yo que es lo que le está pasando a Saúl. Dios no le responde. Ya Dios no le habla ni por sueños, ni por visiones, ni por profetas. Y ahora, hermanos, Saúl cae tan bajo que tiene que acudir a una divina, a una medium, para buscar al profeta Samuel. Esto no es lo mismo, hermanos, que el duelo. Que sí incluye un sentimiento y por supuesto, hermanos, este es un tema muy interesante y muy complejo, muy amplio, pero por supuesto que incluye un sentimiento de vacío, de tristeza porque falte alguien en la vida y esto es normal y hay que tener cuidado, hermanos, con respecto al tema del duelo. A veces somos muy severos, hay que entender el tema. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Pero esta es la convicción arraigada de que sin esa persona la vida no tiene sentido, no tiene propósito. Creo que esto es lo que le está pasando a Saúl. Se le está acabando el propósito en la vida porque ya el profeta ya no está. Y así, sea o no real la medium, intentarán cualquier cosa para restablecer el contacto. La Biblia, hermanos, llama a esto idolatría. Y debemos de tener cuidado. ¿Cuántas veces estamos idolatrando a una persona? ¿Has sustituido a Dios por una persona? ¿Has hecho de una persona el centro de tu vida y la fuente de tu identidad? Mucho cuidado con esto, porque vuelvo a repetirlo, esto se llama idolatría. Las personas, hermanos, no son Dios. No viven para siempre. Y sin embargo, esa persona idolatrada se ha vuelto tan central que la persona idólatra visita a un adivino para tratar de hacer que su Dios sustituto vuelva entonces a vivir. Muchos hermanos en la actualidad se burlan de nosotros, ¿no? Gente ignorante que cree que hay un Dios, gente, ¿cómo es posible que crean en un libro esto y el otro y dan sus argumentos? Y muchas veces somos tema de burla. Pero algo que me llama la atención, y por supuesto que no tengo nada en contra del fútbol, pero esta gente que nos ha llamado a nosotros ignorantes por creer en Dios, en esto y en el otro, idolatran a un hombre, idolatran a un equipo, idolatran un deporte.
Y uno dice, qué ridículo, ¿no? Hay gente que inclusive han hecho hasta una religión de Maradona y lo idolatran literalmente. Las ironías de la vida. Pero este mundo, hermanos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay una alternativa mucho mejor, y es hacer de Dios el centro de nuestras vidas y nuestra identidad y nuestra alegría. Y eso es lo mejor, hermanos, que podemos hacer. Por supuesto que yo amo a mi esposa, amo a mis padres, amo a mis hijos, amo a mi familia, pero el centro de mi vida, el centro de mi identidad, de mi alegría, es Dios. Tiene que ser Dios, porque Él nunca nos deja y siempre nos ama. Siempre está ahí cuando acudimos a Él con fe. Aleluya. Él nunca nos va a hacer falta. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es amor. ¿Por qué la gente entonces consulta divinos? Va a sesiones de espiritismo, lee el horóscopo. Hay gente, hermanos, preocupada. Ya antes era normal. Recuerdo yo, muchas personas iban al periódico y ahí al final más o menos estaba el periódico y la gente quería ver cómo le iba a ir en su día. Dependían de eso. Después, hermanos, el asterisco no sé qué, ¿verdad? Para ver el horóscopo, para que le digan a uno cómo va a ir en el día. Ahora la cuestión ha evolucionado más y, como lo decía, ahora están en el Facebook, están en todas las redes sociales y ahí entonces uno puede ver la cuestión del horóscopo, ver cómo le va a ir a uno en la vida o en el día. ¿Por qué estas personas recurren entonces a esto? Porque quieren recibir una palabra de consuelo. Y esto sí es importante. Las personas, hermanos, que están acudiendo a centros espiritistas, que están acudiendo a estas personas, que están acudiendo al horóscopo, a una gran rama de todos estos temas, la respuesta a estas preguntas es que estas personas están buscando consuelo, están buscando respuestas a sus preguntas. Muchas de ellas están buscando a un ser querido que está bien. Otros tienen dudas de su futuro. Es decir, ¿cómo me va a ir en el futuro? Y tengo que saber, tengo miedo, tengo intriga. Necesito saber cómo me va a ir en el futuro. Y lo que están buscando es consuelo. Una vez más, así es para Saúl. Endor, hermanos, estaba del otro lado del campamento filisteo. Por lo que para llegar ahí, Saúl tuvo que atravesar o rodear el territorio enemigo. Imagínense lo que hizo Saúl, rodear el territorio enemigo para llegar a Endor. Pero Saúl estaba desesperado por alguna palabra de consuelo y lo que él quería era una palabra de consuelo. Pero aquí hay un gran problema, y es que Dios está en silencio. Dios guarda silencio. El versículo 6 dice: consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. El nombre Saúl significa pedido, pero no obtiene lo que pide. ¡Qué ironía! Saúl significa pedido, pero lo que él pide no lo recibe. Dios permanece en silencio. Dios guarda silencio. Este es un problema creado por el propio Saúl, no por alguien más. Hermanos, en el buen guatemalteco no diríamos cuántas veces nos metemos a clavos, a problemas por nuestras propias decisiones. Este es un problema creado por el propio Saúl. Recordemos que el Urim se usaba como guía y se guardaba en el efod del pectoral del sumo sacerdote. Pero tenemos que ir al capítulo 22, donde Saúl mata a todos los sacerdotes. ¿Se da cuenta cómo Saúl está provocando sus propios problemas, su propia decadencia?
Solo uno escapó, dice el texto bíblico, y llevó el efod a David. Es interesante ahora en dónde está el efod. Por eso Dios nos responde a Saúl con el Urim. Y Dios nos responde por profetas, porque Saúl rechazó la palabra del profeta Samuel. Y Samuel rechazó a Saúl en el capítulo 15. Este problema fue creado por el propio Saúl. Pero hermanos, nosotros somos tan ingratos que muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y creo yo que este relato tiene que llevarnos a reflexionar. A lo largo de la historia, el escritor establece un contraste entre Saúl y David. David ha consultado a Jehová. Versículo 23 vemos de que David consulta a Jehová. David es quien consulta a Dios en la forma que él le había dado a su pueblo, a través del efod. En el capítulo 30, David consulta al efod, al que tiene acceso porque el sacerdote Abiatar está con él. ¿Se acuerda que fue el único que pudo huir cuando Saúl mandó a matar a todos? Al mismo tiempo, Saúl se vio obligado a consultar a un medium. Saúl no puede oír la palabra de Dios porque Saúl ha rechazado la palabra de Dios. Dios guarda silencio porque Saúl lo ha silenciado. ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros como Saúl? ¿Cuántas veces hemos tenido la actitud de Saúl? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que lo peor que nos puede suceder, hermanos, es que Dios nos abandone. Y que cuando tengamos necesidad y estemos clamando, estemos buscando a Dios, Él guarde silencio. Dios ha guardado silencio porque Saúl lo ha silenciado. Hoy en día, hermanos, tenemos un mensaje de tranquilidad. Y está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe rápidamente a Isaías. Hay un pasaje precioso. Libro de Isaías, capítulo 8. 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Si el pueblo tiene a su Dios, nosotros, hermanos, tenemos al Dios todopoderoso de nuestro lado. La segunda pregunta es, ¿consultará a los muertos por los vivos? Tremenda pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Se va a consultar a un muerto? Cuando nuestro Dios, hermanos, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios todopoderoso, es nuestro Dios. ¿Y por qué vamos a consultar muertos? ¿Por qué se va a consultar con espíritus inmundos? En otras palabras, ¿por qué acudir a los muertos cuando puedes escuchar al Dios vivo? Aleluya. A un Dios real, poderoso. Lo vimos en el libro de Éxodo. Y cómo Dios, hermanos, extendió su mano. ¿Se acuerda de las 10 plagas? Y cómo humillaba a cada dios egipcio. Él estaba, hermanos, está sobre esos dioses.
Es el Dios todopoderoso. ¿Se acuerda del arca del pacto? Y cómo resultó Dagón derribado, postrado ante el arca, ante el Dios todopoderoso. A este es el Dios vivo y real al cual nosotros servimos. El problema no es que Dios no nos haya hablado, sino que muchas veces no queremos escuchar lo que Dios tiene que decir. Muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Qué alegre, hermanos, cuando hay una palabra que nos exhorta, que nos conforta. Y todos decimos amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay una palabra de reprensión? No, eso no es para mí, eso no viene de parte de Dios. No queremos admitir nuestra necesidad de Dios y no queremos someter nuestras vidas a Dios. Queremos comodidad sin exigencias. Ahora, hermanos, estar consultando medios, ir a centros espiritistas, eso tampoco no es de gratis. Y dejemos, hermanos, que por supuesto pues tiene valor, pero dejemos a un lado el dinero, todo lo que hay que dar. Nuestras vidas, lo desagradable que es a Dios, abominable. Nos alejamos de Dios que nos ama y caemos en manos de personas que nos explotan, o peor aún, en manos de demonios que nos engañan. ¿Cuánta gente está siendo engañada por demonios? También usamos la ciencia para reemplazar a Dios. Usan la ciencia para explicar a Dios fuera del panorama, o reemplazar a Dios como soberano o salvador. Puede que algunos digan, no, yo no siento ninguna tentación de consultar a mediums, de ir a centros espiritistas, del horóscopo, esto a mí para nada me llama la atención. Pero puedes intentar predecir el futuro y controlar tu mundo a través de la tecnología, de una manera que reemplace la confianza en Dios. ¿Cuántos hoy, hermanos? De aquí hay una tela bien delgada e interesante con respecto al tema. Pero muchos confían hoy más en la inteligencia artificial que en Dios. Y vuelvo a repetirlo, no es de que no la utilicemos. Pero ¿cuántos están poniendo más su confianza en la inteligencia artificial que en Dios? Y ahí es cuando tenemos que estar atentos. Porque podemos caer en idolatría. Los cristianos, hermanos, no somos inmunes a ignorar o a reemplazar a Dios. No podemos consultar a divinos, pero muchas veces queremos algún mensaje extra. Para muchos, hermanos, la palabra de Dios no es suficiente. No es suficiente los dones que Dios ha dejado a la iglesia. Quieren algo más, están buscando algo más. Dios se comunica con nosotros de una manera maravillosa a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu hace que la palabra de Dios, hermanos, cobre vida en nosotros. El Espíritu que habló la palabra de Dios cuando la gente escribió la Biblia, nos habla esa palabra de nuevo cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Dios ha dejado dones a la iglesia. Es maravilloso, hermanos, poder ser edificados por los dones del Espíritu de Dios. Puede impulsarnos a confesar el pecado, llevarnos a orar por alguien necesitado o impulsados a actuar. Es el Espíritu Santo que nos dirige, que habla nuestras vidas. Hay otra manera en la que podemos cometer este error, es andar pidiendo consejo a todo el mundo. Hermanos, ¿y cuándo consultamos la palabra de Dios? ¿Cuándo consultamos a un hombre o a una mujer de Dios? A todo el mundo le estamos pidiendo consejo, pero no vamos a la palabra de Dios. No vamos con un hombre, con una mujer de Dios.
A veces la gente sigue pidiendo consejo a pesar de que lo correcto está claro en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? A veces, hermanos, la respuesta no es complicada. La respuesta está en la palabra de Dios y la respuesta es clara. Lo que pasa es que nosotros queremos escuchar una respuesta diferente. Lo que pasa es que nosotros queremos escuchar una respuesta que nos agrade. Pero quien habla una palabra diferente, y si preguntan a suficientes personas, alguien les dirá lo que quieren oír. Cuidado con eso. ¿Cuántas personas están preguntando, pero ellos quieren oír algo que les agrade? No están buscando en realidad la respuesta correcta. Están buscando algo que ellos quieren escuchar. Afirmamos que la palabra de Dios es verdad, pero decimos que no aplica a mi situación. Y muchos dicen, no, eso no aplica ahora a ustedes. Eso no es para mí. Eso es del Antiguo Testamento. Y todos sacan todos los recursos que tengan. Y con esto, hermanos, concluyo en esta noche. Muchas personas no quieren ni escuchan, no están escuchando la palabra de Dios. No quieren ser obedientes. Esto aplica a otras personas, pero a mí no, fíjese. Mi circunstancia es única. Así que esto no aplica a mí. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, no puedo servir a Dios porque mi vida está muy ocupada? ¿Cuánto anhelo usted? Yo si quisiera servirle al Señor, fíjese, quisiera ir a la iglesia, buscar al Señor, estar en el discipulado. No tengo tiempo, fíjese. Tengo que atender mi empresa, mi negocio, esto y el otro, mi familia, mis hijos. Y no tengo tiempo. Quisiera de veras. Quisiera servirle al Señor. Pero no puedo. No tengo tiempo. No puedo servir a Dios porque mis problemas son muy difíciles. Estoy pasando por circunstancias muy difíciles. Y por eso no puedo servir a Dios. ¿Cuántas excusas, no? Y si pusiera más excusas en esta noche, la enseñanza se va a extender mucho más. Primera de Corintios 10:13 dice: las tentaciones en tu vida no son diferentes a los que otros experimentan. Y Dios es fiel. Él no permitirá que la tentación sea más de lo que puedas soportar. Cuando seas tentado, Él te mostrará una salida para que puedas aguantar, dice la Nueva Traducción Viviente. Es importante detenernos, poder hacer un alto y reflexionar. Un domingo de estos veíamos como una mosca puede arruinar el perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Tenemos que meditar, reflexionar y pedir, hermanos, rogar al Señor que realmente nosotros podamos hacer su perfecta voluntad. Hermanos, no es fácil. Hay una palabra que digo yo es difícil. La palabra es obediencia. Ser obedientes es difícil. Pero que el propósito de nuestra vida sea obedecer a Dios, amarle de verdad. No solo, hermanos, hablar por hablar, sino amar al Señor con nuestra vida,
con nuestras acciones, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que andamos, poderle amar con todo nuestro corazón y ser obedientes a su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, tu bondad y tu fidelidad. En esta noche, Señor, te venimos a pedir perdón. Perdona todos nuestros pecados, nuestras malas actitudes delante de ti. Porque, Señor, muchas veces con nuestras acciones rechazamos tu palabra. Yo te ruego que tengas misericordia de nosotros. Porque sin ti, Señor, nuestras vidas no tienen propósito. Porque sin ti, Señor, nuestras vidas no tienen sentido. Podemos tener recursos económicos, recursos materiales, podemos tener logros académicos, podemos tener, Señor, lo que queramos, pero si no te tenemos a ti, Señor, nuestras vidas no tienen propósito. Nuestra vida, Señor, no tiene sentido. Sin ti, Señor, no somos nada. Te rogamos de tu auxilio, de tu ayuda, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Porque muchas veces creemos, Señor, que podemos con nuestras propias capacidades. Porque muchas veces, Señor, nos creemos autosuficientes. Señor, pero nosotros necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes, a poder estar atentos a tu voz. Probablemente muchas veces las respuestas que vayamos a escuchar van a ser no. O van a ser respuestas que no nos agraden. Pero que podamos tener corazones obedientes. Para poder escuchar y hacer tu perfecta voluntad. Señor, guárdanos en esta semana. Prospera la obra de nuestras manos. Ayúdanos. Dirígenos. En todo lo que hagamos, ayúdanos. Necesitamos de ti, de tu dirección, de tu bendición. Reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Guarda, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos, Señor, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Que podamos concluir esta semana con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana este domingo. Será una bendición que nos puedan acompañar. Están cordialmente invitados. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, dele like, active la campanita para que les lleguen también las notificaciones de los videos. Coméntelos, compártalos. De esa manera nos ayudan bastante. Que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.